Buenas tardes. Voy a hablar sobre la línea del tiempo de Colombia. Tenemos varios periodos que son el Paleonidio, que eran los grupos nómadas, donde había caza, recolección y uso de herramientas de piedras. El Arcaico, que eran seminómadas, que en este habían pescas, agricultura y vida cerca de los ríos y costas. Y el formativo, que aquí fue donde surgió la cerámica, la agricultura estable, la estratificación social y la metalurgia del oro. Bueno, acá tengo el material. En este tengo la etapa precolombina, que es el periodo anterior a la llegada de los españoles. En este, los pueblos indígenas como los muiscas, caribes, arawak habitaron el territorio. Se organizaban en clanes, tribus y confederaciones lideradas por caciques. Vivían bajo normas religiosas en culturas orales y matriarcales. Bueno, en este tengo las principales culturas precolombinas. Los muiscas, que fueron del 600 a.C. hasta el 1600 después de Cristo, ubicados en el altiplano, sobresalientes en la agricultura, la sal, la orfebrería y la organización social organizada en cacicazgos, en instituciones religiosas y en el calendario astronómico, que era pues el lunar y el solar. Los taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta, reconocidos por su arquitectura en terrazas, drenajes ceremoniales, orfebrería y en orfebrería refinada. Los cenúes en los valles del Sinú destacaron en ingeniería hidráulica para drenar terrenos y en agricultura, además de orfebrería en oro fino. Los quimbayas en el eje cafetero se especializaron en orfebrería. Su famoso tesoro de los quimbayas destaca por su exquisitez. Los calima en el valle del Cauca, que realizaron cerámica antropomorfa, tumbas, joyería y estructura de habitacionales. La conquista de Colombia. En 1499 los españoles llegan por primera vez con Alonso de Ojeda en la costa norte. En 1525 se funda Santa Marta, la primera ciudad española en Colombia. En 1533 se funda Cartagena, clave para el comercio y defensa del imperio. En 1536 a 1538 Gonzalo Jiménez de Quesada conquista el altiplano Muisca y funda Bogotá. Los indígenas fueron derrotados y muchos murieron por guerras y enfermedades. Se impuso la cultura española, como el idioma, la religión y el control político. Los virreinatos. Tengo el virreinato de Nueva Granada, formado por Felipe V en 1717. Este fue de 1717, 1723, 1739, 1810, 1815 hasta 1819. Se agrupó en las audiencias de Santa Fe, Quito y Venezuela. Este fue suprimido por problemas económicos y se retomó en 1739 y duró hasta la independencia, esta fue efectiva desde 1819 hasta 1822. Incluyó territorios de los actuales Colombia como Ecuador, Panamá, Venezuela, con Bogotá como capital. Tengo la independencia de Colombia. Los levantamientos de los criollos de 1781 a 1810 se inicia con la rebelión de los comuneros, se intensifica entre 1808
y 1910 antes de la crisis de la monarquía española. Culminan con el grito de independencia del 20 de julio de 1810 cuando se instala una junta en Santa Fe. El grito de independencia del 20 de julio de 1810 se conforma como la junta de gobierno en Santa Fe, marcando el inicio del proceso independentista. Tengo los conflictos entre liberales y conservadores en Colombia, que tuvieron caída en 1830 hasta 1900. Origen de la confrontación. Tras la disolución de la Gran Colombia en 1830 emergieron dos visiones políticas: los liberales, partidarios de un modelo federal y laico, y los conservadores, defensores de un Estado centralista y católico. Una de estas consecuencias fueron la transformación del sistema político colombiano hacia un modelo centralista. Esto tuvo un impacto duradero en la estructura del Estado y la sociedad. Tengo la masacre de las bananeras en 1928. El 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena, el ejército colombiano reprimió violentamente a una huelga de trabajadores de la United Fruit Company. La protesta exigía mejores condiciones laborales y el reconocimiento de los derechos básicos. El gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez, alineado con los intereses de la multinacional estadounidense, autorizó el uso de la fuerza militar para sofocar la protesta. El número exacto de víctimas sigue siendo incierto. Versiones oficiales hablaban de 47 muertos, pero posteriores, como un telegrama del embajador estadounidense Jefferson Caffrey al Departamento de Estado, indicaron que el número de huelguistas asesinados superaba los 1000. Tengo el asesinato de Gaitán y el Bogotazo en 1948. Jorge Eliezer Gaitán fue una de las figuras políticas más influyentes de Colombia en el siglo XX. Nació en Bogotá el 23 de enero de 1903 y desde joven mostró una inclinación por la justicia social. Se graduó como abogado y mostró una inclinación por la justicia social. Se graduó como abogado en la Universidad Nacional con una tesis sobre el socialismo en Colombia y más tarde obtuvo doctorado en Roma con honores. Su carrera política empezó temprano, siendo diputado y luego representante de la Cámara. Fue conocido como el tribuno del pueblo por su elocuencia y defensa apasionada de las clases populares, especialmente tras denunciar al Congreso en la masacre de las bananeras en 1928. Su ideología se centraba en un Estado justo. En 1948, Gaitán era líder del Partido Liberal y favorito para ganar la presidencia. Ese mismo año organizó la histórica Marcha del Silencio, que unió a más de 10.000 personas en protesta por la violencia política. Sin embargo, el 9 de abril fue asesinado en el centro de Bogotá. El Bogotazo. Fue un estallido de violencia ocurrido el 9 de abril de 1948 tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá. La modernización y el conflicto en Colombia de 1900 al 2000. El crecimiento industrial y urbano, la industrialización tomó fuerza especialmente en sectores como textiles, alimentos y manufacturas. Los grupos armados en Colombia. Existen las guerrillas, los paramilitares. La Constitución de 1886 fue promulgada el 5 de agosto de 1886 bajo el liderazgo del presidente Rafael Núñez. Constitución de 1991, promulgada el 4 de julio de 1991, reemplazó a la de 1986 y buscó modernizar el Estado, ampliar los derechos ciudadanos y consolidar la paz. Participación juvenil en movimientos sociales. La juventud la juventud ha sido clave en la política y en la sociedad, impulsando movimientos por la igualdad y los derechos humanos. Un ejemplo fue destacado la séptima papeleta en 1990. Tengo la reforma constitucional de 2004. En 2004, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se aprobó una reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata por una sola vez.
extendiendo el mandato presidencial de 4 a 8 años. Tengo proceso de paz con las FARC. En 2016 el gobierno de Colombia y las FARC firmaron un acuerdo de paz histórico para poner fin a más de 50 años de conflicto armado. Y ya. Como fuentes tengo el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Archivo de Bogotá, Colombia.co, la América Española, Banco de la República, el Archivo Universitario, la Cámara de Representantes, la revista Semana, la Comisión de la Verdad y el Orden Mundial y La Nación.